El presente video describe en forma general los conceptos básicos asociados a las bases de datos como parte de la formación de las y los estudiantes en el curso Base de Datos de la Universidad Estatal a Distancia. Por tanto, pretende ser una guía que debe ser complementada con el estudio del libro de texto respectivo del curso y de otras fuentes relacionadas que citen las y los docentes a cargo. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación de datos organizados en forma estructurada y que se almacena de forma digital. Los datos normalmente se almacenan en estructuras sencillas compuestas por filas y columnas a las que se les denomina comúnmente tablas o entidades. En las tablas, las columnas representan los atributos o campos de los datos individuales que se registran y las filas representan distintos valores para estos atributos. Las filas reciben el nombre de categórico de tuplas o registros. Por ejemplo, supóngase que se quiere almacenar la información básica de personas como nombre, edad, dirección y teléfono. En este caso, esos cuatro datos corresponden con los atributos. Además, suponga que para cada persona existe un único valor para cada atributo. En este cuadro que se presenta, se puede ver una representación de una tabla sencilla la cual almacena los datos básicos de personas. Se puede observar que las columnas representan los atributos nombre, edad, dirección y teléfono, mientras que las tuplas o registros representan distintos valores para esos atributos. Por otra parte, se puede observar que los atributos pueden ser de distintos tipos de datos. El tipo de dato para el atributo nombre es alfanumérico, mientras que el tipo de dato para el atributo edad es numérico entero. De la misma forma sucede con los otros tipos de datos. Se sugiere investigar los distintos tipos de datos que se pueden almacenar en una base de datos. Sistema gestor de bases de datos. Un sistema gestor de bases de datos, o DBMS por sus siglas en inglés, es un programa de software que permite la gestión eficiente de bases de datos. Entre las funciones principales de un DBMS se pueden incluir las siguientes. Gestión de varias bases de datos. En un gestor de bases de datos se pueden registrar y almacenar datos de distintas bases de datos. Eventualmente, si se requiriera relacionar los datos de dos o más bases de datos, existen funcionalidades específicas para tal fin. Gestión de tablas o entidades. En un gestor de bases de datos, cada base de datos permite almacenar varias tablas. Normalmente, las tablas dentro de una misma base de datos estarán asociadas respondiendo a un mismo fin o propósito. Por ejemplo, una base de datos de reservaciones de hotel normalmente tendrá las siguientes tablas o entidades: habitaciones, huéspedes, servicios, empleados, entre otros. Gestión de atributos y conexiones entre entidades. La gestión de atributos consiste básicamente en poder definir y modificar los atributos de cada entidad, principalmente lo concerniente a los tipos de datos de este atributo y el rango de esos datos. Gestión de usuarios, roles y permisos. En una base de datos se puede definir y gestionar quién puede acceder a una base de datos, desde dónde se puede acceder, cuáles partes de la base de datos se pueden acceder, así como cuáles operaciones se pueden realizar sobre toda la base de datos o partes de ella. Lenguaje para la definición, control y la manipulación de datos. El lenguaje más ampliamente utilizado en los DBMS se llama lenguaje de consulta estructurada, o SQL por sus siglas en inglés, que es como comúnmente se le llama. Incluye instrucciones para la inserción, las consultas, las actualizaciones y el borrado de datos, así como la gestión de tablas y relaciones entre tablas. Entre los DBMS más comunes se pueden encontrar los siguientes: SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Algunos de ellos se pueden descargar de forma gratuita de Internet. Otros pueden ser utilizados durante un tiempo determinado o con funcionalidades limitadas, mientras que otros solamente se pueden utilizar adquiriendo una licencia comercial. Cada uno tiene particularidades que los distingue. No obstante, todos guardan la misma esencia básica conceptual de las bases de datos. Se sugiere que se efectúen distintas pruebas con algunos de los DBMS y compruebe las funcionalidades, similitudes y diferencias entre ellos.
Historia breve sobre las bases de datos. Hacia finales del siglo XIX, el inventor estadounidense Herman Hollerith desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, con el fin de ayudar en la digitación de la información y la contabilidad, con lo cual se inició la era de la automatización del procesamiento de datos. A principios del siglo XX, en Estados Unidos se presentó y procesó el censo mediante esta tecnología. Ya a mediados del siglo XX, con la creación de las cintas magnéticas, se avanzó en el procesamiento de nóminas. Se leían datos de varias cintas y se recopilaban y consolidaban en una sola cinta. Los datos de las tarjetas perforadas se debían leer en forma secuencial y se almacenaban o se actualizaban en una cinta. De hecho, existía el concepto de cinta magnética maestra, la cual tenía los datos originales. Para efectuar las actualizaciones de datos se leía esa misma cinta magnética y se realizaban las actualizaciones. Los datos actualizados se grababan en una nueva cinta, la cual pasaba a ser la nueva cinta maestra. En las décadas de 1960 y 1970, con la aparición de los primeros discos duros, se avanzó en la automatización y el acceso a los datos. Se fue eliminando paulatinamente el uso de cintas y se solucionó el problema de tener que acceder a la información de tarjetas de forma secuencial. Aparecieron las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Esto permitió el almacenamiento de estructuras de datos complejas como árboles y listas. Asimismo, el científico inglés Edgar Frank Codd aclaró el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Ya en la década de 1980 se creó el lenguaje SQL, el cual permitió la recuperación y manipulación de datos desde una base de datos. Este lenguaje comenzó a ser el estándar en la industria de bases de datos relacionales. La década de 1990 e inicios del siglo XXI vio el nacimiento de las bases de datos orientadas a objetos y la creación de herramientas como Access y Excel, además del surgimiento de distintos DBMS. El aumento acelerado de las capacidades de procesamiento de los sistemas informáticos permitió el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo cual potenció áreas especializadas como la ciencia de datos y la minería de datos hasta nuestros días. La aparición de la WWW o la World Wide Web, por su nombre en inglés, permitió el procesamiento de bases de datos en la nube y en Internet, de manera que los sistemas de información salieron de las redes locales o de las computadoras y se propagaron hacia la web. Hablemos ahora de los modelos de bases de datos. De acuerdo con el modelo de gestión de datos, existen varios tipos de bases de datos. Se pueden mencionar las siguientes cuatro, entre otras. Bases de datos jerárquicas. En forma de árbol, estas bases de datos se caracterizan porque existe un nodo raíz único y cada nodo hijo puede tener hasta n nodos hijos en varios subniveles. Un ejemplo de uso es una base de datos de suministros de un almacén donde el nodo raíz es una entidad llamada suministro. Sus nodos inmediatos son cada uno de los productos. El siguiente nivel para cada uno de los productos es el de proveedores de cada uno de esos productos y así sucesivamente. Modelos de red. Los modelos de red son una estructura similar a la jerárquica con la diferencia de que un nodo puede tener más de un padre, lo cual es más flexible que una base de datos jerárquica, principalmente en cuanto al recorrido de los nodos y a la búsqueda de información. En este caso se dan múltiples relaciones de muchos a muchos. Un ejemplo de uso es una base de datos de pedidos en línea. Un pedido puede tener muchos productos y al mismo tiempo un producto puede estar en muchos pedidos. Modelos transaccionales. El objetivo de estos modelos es el envío y recepción de grandes volúmenes de datos a grandes velocidades. En ellas, la redundancia y la duplicación de datos no es relevante. Ejemplo de ello son las bases de datos para transacciones bancarias. Finalmente, el modelo relacional es el modelo más utilizado en la actualidad para representar diversos problemas reales y para gestionar los datos en forma dinámica. En lo sucesivo, vamos a hablar acerca de este tipo de bases de datos.
Específicamente, el modelo relacional utiliza tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. De esta forma, una base de datos relacional está organizada por un conjunto de tablas con un nombre único. Dentro de cada tabla, por lo general, existe al menos un atributo que identifica unívocamente los registros o tuplas de esta tabla. Veamos la siguiente figura, donde se observa un ejemplo sencillo de una base de datos relacional. Obsérvese que se cuenta con una tabla docentes, una tabla de cursos y una tabla docente curso. La tabla docentes tiene un atributo cédula que identifica de forma única a cada docente. De la misma forma, la tabla cursos tiene un atributo sigla que identifica a cada curso. Ambos atributos se denominan llaves primarias o PK por sus siglas en inglés. La tabla docente curso, por su parte, tiene los atributos cédula y sigla, heredados de las tablas docentes y cursos respectivamente, y los cuales permiten relacionar cuáles docentes imparten cada curso. De esta forma, la tabla docente curso se denomina relación, ya que permite relacionar los datos de otras dos tablas. Observe además que, aunque la cédula de la profesora Stephanie aparece dos veces, en ambos registros está relacionada con cursos distintos. A lo largo del curso, la persona estudiante se verá confrontada con ejemplos más complejos que modelen situaciones de la realidad. Hablemos ahora acerca de aspectos a considerar en el diseño básico de una base de datos. Cuando se tiene un conjunto de datos y se necesita modelar una estructura para organizar estos datos, se deben tener en consideración, entre otros, los siguientes aspectos. Agrupamiento de los datos. Cada tabla debe registrar solamente los datos relacionados con una entidad. Por ejemplo, la tabla curso solamente debe contener los datos que pertenecen exclusivamente a cada curso. No se conciben diseños en los que un curso, por ejemplo, registre también datos personales de un estudiante. Cuando se encuentran casos como ese, claramente es necesario reagrupar los atributos generalmente mediante relaciones. Unicidad. Un mismo conjunto de datos no debe estar repetido. Siguiendo el ejemplo de la figura de la diapositiva anterior, un docente no debe aparecer dos veces registrado. Consistencia. Los datos deben estar válidamente registrados, tanto en formato como en contenido. Por ejemplo, una fecha debe tener al menos el año, el mes y el día. Además, todas las fechas en una base de datos deben estar registradas en un único formato, sea que se registren en el formato 31 de diciembre de 2024, por ejemplo, o que se registren en el formato corto 31-12-2024, pero no combinaciones de ambas. Integridad referencial. Los valores atributos de una relación o de una tabla padre y una tabla hijo deben estar registrados en las tablas relacionadas. Por ejemplo, la tabla docentes cursos no debe tener registradas cédulas o cursos que no estén en las tablas docentes o cursos respectivamente. Esto en la vida real se traduce en que un curso no debe estar asociado a un docente que ya no labora en una universidad, por ejemplo, o un docente no debe estar impartiendo un curso que ya no existe. Hablemos ahora acerca de la normalización de las bases de datos. Una vez que se han determinado las tablas y relaciones de la base de datos, el siguiente paso es la normalización de la base de datos. ¿En qué consiste? La normalización consiste en la aplicación de un conjunto de reglas sobre las relaciones, cuyo objetivo es minimizar la redundancia de los datos, disminuir los problemas de actualización y proteger la integridad de los mismos. El conjunto de reglas son denominadas formas normales y se aplican paso a paso. Para efectos de este curso se aplicarán las primeras tres formas normales. Para ejemplificar cómo se utilizan las tres primeras formas normales, tenemos el siguiente ejemplo, que corresponde a los datos de matrícula de tres estudiantes, los cuales aparecen en este caso en una sola tabla, como se muestra en la figura en pantalla.
Haciendo un análisis preliminar de los datos, se pueden puntualizar los siguientes hallazgos. Existen datos para al menos dos de de las dos entidades distintas, estudiantes y cursos matriculados. Los estudiantes están cursando distintas cantidades de cursos. El nombre del curso álgebra lineal, por ejemplo, se encuentra escrito de dos formas distintas, lineal con minúscula y lineal con mayúscula. Si se quiere diseñar una base de datos que contenga una única tabla, se pueden presentar, entre otros, los siguientes problemas. La escritura repetitiva de nombres de los cursos. Como vimos en la figura anterior, la etiqueta para el curso álgebra lineal aparece en dos campos o registros distintos. Lo mismo sucede con el curso de procesos constructivos 1 y con el curso inglés 1. El desperdicio de almacenamiento. Al crearse un espacio para un curso vacío, como el caso de la tercera estudiante del registro 3, que cursa solamente dos cursos y la base de datos original tiene espacio para tres cursos. Asimismo, si un estudiante matriculara un cuarto curso, se debería rediseñar toda la tabla para agregar los atributos correspondientes al cuarto curso, con el consecuente rediseño del sistema de información que esté asociado. Y eso genera mucho consumo y gasto y es computacionalmente caro tanto a nivel de diseño como a nivel de sistema. Seguidamente, se procederá a aplicar las reglas para llevar la base de datos a su tercera forma normal. Primera forma normal, o como se le conoce abreviadamente 1FN. La primera forma normal establece que los datos de cada atributo deben ser atómicos, indivisibles y que no debe existir variación en la cantidad de atributos entre distintos registros. En el ejemplo, se puede observar que el registro 3 de la estudiante Lupita carece de datos en los tres últimos atributos correspondientes al curso 3. Para llevar la base de datos a su primera forma normal, se deben consolidar los datos de manera que para cada curso matriculado por un estudiante exista un único registro y de esta forma se eliminen posibles registros vacíos. La figura que ven en pantalla muestra cómo quedaría la base de datos en su primera forma normal. Obsérvese que aunque existe información repetida, como la cédula, el nombre y el apellido, entre otros, no existen columnas repetidas o redundantes, y mucho menos espacios con información nula o en blanco. La información repetida se solucionará con las siguientes dos formas normales. Ahora se puede observar con mayor claridad lo que se mencionó anteriormente de que existe información de dos entidades bien definidas, estudiantes y cursos matriculados. Segunda forma normal, o como se abrevia, 2FN. La segunda forma normal establece que, además de cumplir con la primera forma normal, todos los atributos deben cumplir que guarden una dependencia funcional de la llave primaria de cada tabla. Para cumplir con este requisito, en nuestro ejemplo es necesario separar los datos, como veremos más adelante. Aquí podemos apreciar en la figura en pantalla que los atributos nombre, apellido y teléfono dependen funcionalmente de la llave o de la columna cédula, mientras que el nombre del curso y los créditos dependen funcionalmente del atributo sigla. En la figura en pantalla se muestra cómo quedaría la base de datos en su segunda forma normal. Nótese que ahora los datos de los estudiantes están independizados de los datos de matrícula. Además, los datos de matrícula contienen una llave primaria que en este caso está compuesta por los atributos cédula y sigla, ya que es necesario identificar cuál curso matriculó cada estudiante. Tercera forma normal, 3FN. La tercera forma normal finalmente nos indica que además de cumplir con la segunda forma normal y por ende con la primera forma normal, no deben existir dependencias transitivas entre las columnas de una tabla. Esto es, que cada atributo
debe depender única y exclusivamente de la llave primaria de la tabla respectiva. Una relación transitiva entre tres atributos A, B y C se da cuando, por ejemplo, el atributo B depende del atributo A. El atributo C depende del atributo B. Por lo tanto, por transitividad, el atributo C depende del atributo A. En el ejemplo que se está analizando, se puede notar que el atributo sigla depende del atributo cédula, por ser ambas parte de la llave primaria compuesta. El atributo nombre curso depende del atributo sigla por ser su identificador único y el atributo crédito depende del atributo sigla por ser la cantidad de créditos del curso respectivo. De esta forma, existe una relación transitiva del atributo créditos y del atributo nombre curso con el atributo cédula. La figura en pantalla nos presenta la base de datos en su tercera forma normal. Nótese que ahora se cuenta con dos tablas bien definidas, una con la información de los estudiantes y otra con el catálogo de cursos y su información respectiva. Adicionalmente, existe una tabla de relación que está compuesta por los atributos cédula y sigla de las otras dos tablas. Por otra parte, se soluciona el problema de la repetición de nombres, principalmente en los cursos. Hablemos ahora acerca de la importancia de la gestión de catálogos de datos. Como vimos en esta figura, al aplicar la tercera forma normal, se nos eh, formó una tabla de cursos, la cual constituye el catálogo de cursos, en este caso podríamos decir de una universidad. ¿Cuál es la facilidad y en qué consiste básicamente el concepto de catálogo de datos? El catálogo de datos consiste en una tabla que almacena un conjunto de etiquetas de determinada clase o tema y un código único asociado a cada etiqueta. Posteriormente, cada catálogo de datos se utiliza en las bases de datos y sistemas de información para facilitar el despliegue de cierta información. Por ejemplo, considera el caso de un sistema de gestión de recursos humanos de una empresa multinacional. En tal caso, sería deseable tener un catálogo, la lista de todos los departamentos de esa empresa. Y en otro catálogo podría estar, por ejemplo, la lista de todos los países y así sucesivamente. Cuando se ingresan los datos de un nuevo empleado, en lugar de digitar el nombre del país y el departamento, es más sencillo elegir esos datos de una lista predeterminada con la consecuente ventaja de que se evitan errores de digitación, como es mostrado en el ejemplo de la matrícula de estudiantes, en el cual aparecía digitado el curso de álgebra lineal de dos formas distintas. Por otra parte, siguiendo el ejemplo de la empresa multinacional, en el caso de que se deba actualizar la etiqueta de un departamento, bastaría con realizar el cambio en el catálogo de departamentos, en lugar de ir tabla por tabla donde quiera que se encuentre registrado ese departamento para actualizar la información respectiva. La cantidad y clase de catálogos de datos dependerá de cada sistema de información, por lo que se debe realizar un adecuado análisis de la información con el fin de contar con un adecuado diseño de la base de datos.